Bueno chicos, tenemos la clase de hoy, martes 10 de noviembre, y se va a tratar de perímetro, esta clase del día de hoy. ¿Sí? Fíjense que tenemos que recordar, por supuesto, que cuando hablamos de perímetro estamos hablando de la suma de todos los lados de una figura. ¿Sí? Entonces estamos hablando de, el perímetro es un número, el resultado que va a dar la suma de los lados de cualquier figura. ¿Sí? No importa si es un triángulo, si es un cuadrado, un pentágono, cualquiera, tengo que sumar los lados y ese va a ser el perímetro. En matemática utilizamos diferentes fórmulas que facilitan el cálculo de los perímetros, ¿sí? Y ustedes las pueden ir analizando, que estaría buenísimo. Por ejemplo, ven que en el triángulo tengo lado más lado más lado. Simplemente tengo que sumar un lado más otro lado más otro lado, ¿sí? Es un triángulo en general. Si fuera un triángulo equilátero, yo saber la medida de un lado, por ejemplo, yo sé que un lado mide 5, yo puedo hacer 5 por 3 y ya está. Pero eso solo aplica para triángulos equiláteros. El cuadrado, fíjense que su fórmula es 4 por lado. Quiere decir que si vos sabes la medida de uno de sus lados, por ejemplo que este lado mide 2, ¿sí? Listo, haces 4 por 2 y ya tenés toda la medida, porque todos miden igual. En el caso del rombo también tiene la misma fórmula, 4 por lado. Y esto es porque al igual que el cuadrado, el rombo tiene todos sus lados iguales. Fíjense que el rectángulo, el paralelogramo y el romboide comparten también la misma fórmula, 2 por lado más 2 por lado, porque las tres figuras, tanto el rectángulo como el paralelogramo, como el romboide, ¿sí? Tienen esta característica de que tienen estos dos lados iguales y estos otros dos lados iguales, ¿sí? En el paralelogramo también los extremos tienen, las bases tienen una medida y los laterales otra, y en el romboide también estos dos son iguales y estos dos son iguales, así que por eso tienen la misma fórmula. En el caso del trapecio, esta B que figura acá significa base, ¿sí? ¿Se acuerdan que el trapecio tenía esta forma así? Donde teníamos la base inferior, la base superior y los laterales. Bueno, entonces tengo que sumar los cuatro lados, ¿sí? Y el que más nos puede llamar la atención es el del círculo, ¿sí? Porque si yo ya sé que para el perímetro tengo que saber cuánto miden los lados, puedo sumar todos los lados de una figura y listo. En el círculo se va a complicar un poquito. ¿Por qué se va a complicar el círculo? Porque yo no puedo agarrar mi regla y doblarla para ver cuántos centímetros va a tener la circunferencia, ¿sí? Entonces en este caso tenemos que aplicar una fórmula. Y la fórmula, si se fijan ustedes, es 2 por pi, que era este símbolo que figuraba ahí, por radio. Esa es la fórmula que figura ahí. Y acá viene la cuestión. ¿Qué significa esto? ¿Sí? El 2, bueno, es el 2, ya lo sabemos. Y pi es un número matemático, ¿sí? Que es muy importante en matemática y hace siglos que se viene estudiando muchos científicos, matemáticos, en física también se usa mucho, que significa, es un número que tiene decimales, ¿vieron? Cuando por ahí ponemos la calculadora y nos da un número con coma que tiene un montón de números, bueno, eso pasa con el número pi, es un número que tiene infinitos decimales, ¿sí? Y es enorme el número, 3,1416,9, es un número muy, muy, muy largo. En matemática solamente vamos a usar las dos primeras decimales, que va a ser 3,14. Así lo vamos a estar usando. Entonces, cuando vean el símbolo pi, recuerden que significa eso, 3,14. ¿Sí? Y por otro lado tenemos el radio, que el radio de un círculo, se acordarán ustedes que si tenemos un círculo, el diámetro es la línea del medio, y cualquier punto que va desde el centro hasta la circunferencia vendría a ser el radio. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, acá tengo un círculo que les digo que tiene un diámetro de 10 centímetros, ¿sí? Y te pido que me digas cuánto es el perímetro, el borde de este círculo, tenés que aplicar esta fórmula, que sería 2 por 3,14, perdón, porque es el número pi, 3,14, por radio. En este caso, el diámetro es 10, entonces el radio va a ser de 5. Entonces, si vos haces 2 por 3,14 por 5 te da, en este caso, 31,4, y este sería el perímetro de este círculo con un radio de 10 centímetros, con un diámetro de 10 centímetros, ¿sí? Esto les voy a pedir que, bueno, ahora es la primera vez, les puede resultar medio complejo, pero a medida que lo vayamos practicando se hace muy, muy sencillo. Cuando tengamos que sacar el perímetro de circunferencia nos tenemos que acordar de esto. 2 por pi por radio, ¿sí? Díganlo varias veces para que se los acuerden. 2 por pi por radio. Es 2 por pi, que es 3,14, por el radio, que eso, bueno, va a depender del círculo que tengamos, ¿sí? Lo que yo les voy a pedir es que ustedes acá en este espacio de la segunda hoja de la actividad de hoy, dejen en sus carpetas registrado que pi vale 2,14. Entonces van a poner, o en la carpeta mismo también, ¿sí? Van a poner que pi es igual a 3,14, así ya les queda anotado acá en la fotocopia y en la carpeta, ¿sí? Y recuerden que esto se llama el número pi, ¿sí? El número pi que equivale a 3,14,
¿sí? Y es mucho más largo el número, ¿sí? Una vez explicado esto, podemos empezar con las actividades. La del círculo puede ser la que más nos llame la atención o lo que más nos genere trabajo, pero las demás son muy fáciles y estas actividades son de las demás figuras, así que van a ver que es facilísimo. Primero un verdadero o falso, donde ustedes van a tener que poner si, por ejemplo, se puede calcular el perímetro de un triángulo equilátero multiplicando por 3 la medida de uno de sus lados, y en este caso si es equilátero todos miden igual, entonces si vos sabes un lado lo multiplicas por 3 y listo, es verdadero, ¿sí? Así van a ir pensando cada una de ellas. En las que pueden tener dudas en la C, porque dice que tenemos el perímetro de un polígono regular. Un polígono regular es aquella figura que tiene todos los lados iguales, como por ejemplo un triángulo equilátero, como por ejemplo un cuadrado, un rombo que tiene todos los lados iguales. Acá tengo un pentágono que tiene 5 lados y ven que tiene todos los lados iguales, entonces también es un polígono regular. Entonces, para que tengan en cuenta esa pista para poder hacer eso. En la actividad 2 yo les voy a dar opciones y usted tiene que decirme cuál es el perímetro correcto. Si yo tengo un cuadrado de 5 centímetros de lado, o sea que uno de sus lados vale 5, ¿cuánto va a ser el perímetro total? Si el cuadrado tiene todos los lados iguales, hago 5 por 4, 20 y listo, ya lo voy a tener acá, ¿sí? Así van a tener que ir calculando la de las demás. La actividad 3 hay que completar esta tabla. Fíjense que tenemos la medida de los segmentos y por último el perímetro. La primera es bastante particular porque no tiene una respuesta correcta, puede tener varias. Fíjense ustedes que me dice, si el perímetro total mide 28, ¿cuánto va a medir AB, BC, CD, DA? Entonces yo tengo que ver cómo distribuyo 28 centímetros en estos cuatro lados. Recordando que este segmento y este segmento son más largos y que este segmento y este segmento es más chico. ¿Sí? En el caso de estas dos de abajo, tienen ya sí números precisos. Acá no hay varias opciones, acá hay una sola. Si yo tengo un cuadrado y digo que BC, que sería este de acá, BC mide 9, y como yo sé que es un cuadrado, todos van a medir 9. Entonces, si sé cuánto miden todos, voy a poder sacar también su perímetro. Igual que en la última, me dice que AB mide 12, que vendría a ser este segmento de acá, y que BC mide 18, que sería este de acá. No me dice los otros dos, pero yo ya sé que en el paralelogramo este es igual a este y este es igual a este. Entonces una vez que averiguo los cuatro, también voy a poder averiguar el perímetro total de la figura. La actividad 4 también, calcular perímetros, ¿sí? Acá tenemos algo importante que sabíamos que esta marquita que tenían en los libros de matemática indicaban que los lados miden igual. Entonces si yo te digo que en este rombo, este lado mide 2,04, todos miden 2,04. Y si tenés que sacar el perímetro, podés hacer 2,04, a ver, esperen que no me está funcionando el mouse, 2,04, ahí está, por 4, porque son 4 lados en este caso. Y acá tenemos algo importante, que es una multiplicación con un número con coma. Yo espero que se acuerden, pero el año pasado les había dicho que cuando tenemos una multiplicación con coma, lo que tengo que hacer es hacer de cuenta en la multiplicación que no existe la coma. Yo la voy a ignorar por completo. Entonces voy a hacer 4 por 4, 16, me llevo una. 4 por 0, 4, 4 por 0, 0, más una que me llevé es 1, y 4 por 2, 8. Este número me dio 816. Vieron que yo la coma la ignoré por completo, me olvidé de ella. Ahora sí, en el resultado me tengo que acordar, y tengo que ver el número que tenía coma. ¿Cuántos decimales tenía? O sea, ¿cuántos números había después de la coma? 2, el 0 y el 4. Entonces el resultado tiene que estar igual. Tiene que haber 2 decimales. O sea, después de la coma 2 números. Entonces va a tener que ser ahí. Si ustedes se tomaron la molestia de sumar 2,04 más 2,04 más 2,04 más 2,04, van a ver que les va a dar 8,16 igual, ¿sí? Acá tenemos un pentágono que es igual, todos miden igual, es un polígono regular, así que van a tener que hacer 6,75, en este caso por 5, porque tenemos 5 lados, y recuerden, van a hacer de cuenta que la coma no está, y si el resultado va a tener que tener 2 números después de la coma, así que atentos ahí. La actividad 5, facilísima, son cuadriláteros que hay que clasificar. Vamos a pintar de amarillo los paralelogramos, de verde los que sean trapecios y de rojo los que sean trapezoides, ¿sí? Los que no tienen ningún par de lado paralelo, así que atención ahí. Y para las 6 tienen que construir un paralelogramo común, que sería algo parecido a esto, ¿sí? ¿Cómo? Con estas figuras. Y acá va a ser muy importante el uso del compás, ¿sí? Recuerden que el compás no solo sirve para hacer circunferencias, círculos, sino que también es una gran herramienta para comparar medidas, longitudes, ¿sí? Y para trasladar lados. Si yo tengo que trasladar este lado acá al plano, lo que puedo hacer es pinchar con mi compás acá, la punta del lápiz acá, entonces voy a colocar mi compás en esta medida y así como está lo voy a llevar acá. Entonces voy a pinchar por acá, voy a hacer la marquita del lápiz donde me dé y voy a trazar con una regla. Entonces ahí traslade exactamente esta medida acá con mi compás.
Luego voy a hacer lo mismo pero con este, entonces voy a trasladar esta acá. ¿Sí? Como yo quiero un paralelogramo común, ¿sí? No lo voy a hacer no lo voy a hacer recto, derechito, para que no me quede un rectángulo, sino un poco inclinado, un poco oblicuo, ¿sí? Entonces de esa manera también, esta misma medida la voy a llevar acá con el compás. Entonces de esa manera ya tengo esta parte importante del paralelogramo. Me va a quedar, como en el paralelogramo se repetía este con el del frente, voy a volver a hacer lo mismo para trazar y este con el del frente, con el opuesto, y me va a quedar algo así más o menos. Usted háganlo con regla y le va a salir mucho mejor. Eso va a ser todo por el día de hoy. El día jueves vamos a tener un trabajo práctico de ciencias naturales, por lo tanto no vamos a tener videollamada, pero sí les voy a mandar un video explicativo diciendo lo que tienen que hacer en cada punto. Este es el último trabajo práctico de ciencias naturales, así que una vez que lo hagan, lo van a revisar para ver que esté todo bien y después de que esté todo bien, después de haberlo revisado, me lo van a mandar entonces a mi correo, ¿sí? Si alguno tiene problemas para mandarlo al mail, lo sube el Classroom, muchísimo mejor, o como última instancia por WhatsApp por la mamá referente. Pero estas serían las dos opciones que prefiero. Les mando un beso enorme, cuídense mucho.